buscar ya la palabra del Señor que se encuentra en Salmos, capítulo 103, verso 5. Vamos a leer solamente un versículo, gloria a Dios para siempre, en el cual vamos a desarrollar, gloria a Dios para siempre. Busquen su Biblia, Salmos, capítulo 103, verso 5. Y a medida que usted lo va encontrando, usted se va poniendo de pie, va confirmando con un amén, con un gloria a Dios, con un aleluya, con un mi alma te alaba. Pero lo importante es que usted no se quede callado. Mire que me pone nervioso. Aleluya. Me pone más nervioso de lo que ya subí. Y pero si usted lanza un gloria a Dios, un aleluya, un mi alma te alaba, usted va calmando al predicador. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Encontró la palabra? Por última vez, Salmos capítulo 103, verso 5, y usted me confirma con un fuerte amén. 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 Entonces le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia decimos amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como la águila. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús le damos gracias, Señor amado, por su amor, bondad y misericordia, Señor amado, de darnos un día más para poder estar en su casa, Señor amado. Gracias por el vestido, gracias por el calzado, gracias por el alimento, gracias por el trabajo, Señor amado, y gracias por todo lo que usted nos ha dado la oportunidad de tener, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque estamos en este lugar donde cantamos, adoramos, bendecimos su santo nombre. Pero en esta hora, Señor amado, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar una palabra, Señor amado, donde en otros lugares, Señor, se está cerrando la puerta, Padre mío, para poder predicar tu palabra. En otros países, Señor, encarcelan a los hombres por predicar la palabra, Señor amado. Otros están en sótanos, Padre mío, escondidos para escuchar tu palabra o reunirse para alabar tu santo nombre. Aquí, Padre mío, en esta nación tenemos libertad, Padre mío, de escuchar, de, Padre mío, predicar, de expresar nuestro sentimiento, de poder, Padre mío, Señor amado, anunciar con voz en cuello que tú salvas, que tú restauras y que tú salvas al hombre, Señor amado. Por eso le damos gracias y es por eso que en esta hora le quiero pedir, Dios del cielo, que usted, Padre mío, pueda usar mis labios, pueda, Señor amado, Señor eterno, depositar la unción, la gracia, el denuedo, Señor. Confío plenamente en usted, Dios mío, y no en mis capacidades, Señor amado. Yo he estudiado, Señor, yo he leído, me he preparado, Señor, pero si usted no está conmigo, Señor amado, voy a hacer solamente un ruido, Señor amado, hacia la iglesia. Pero si estas palabras usted las sazona, Señor amado, si van dirigidas por su Espíritu Santo, Señor amado, algo va a provocar en el corazón, algo va a hacer en la vida de mis hermanos y en mi vida, Señor amado. Por eso clamo, Señor amado, para que usted me use para su gloria, Señor amado. Si hubiera uno que se restaura, si hubiera uno, Señor amado, que vuelva a tomar la mancera, si hubiera uno que se convierta, si hubiera uno que se arrepienta, Señor amado, si hubiera uno, Señor amado, que vuelva a los brazos tuyos, Señor, las glorias serán para ti y para mí, Señor amado, me conformo con tu misericordia, Dios del cielo. Oh Dios del cielo, todo esto te lo pido para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Bueno, ovejita, ¿usted tiene internet ahí o no? Pues le voy a pedir si me puede colocar una imagen. Ya, busque mientras tanto una imagen del águila real. Gloria a Dios para siempre. Mire, vamos a hablar de un tema, gloria a Dios para siempre. Le puse como título a esta palabra: sin el proceso no hay un progreso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me escuchó? ¿Cuántos fuimos procesados el año pasado? O durante un buen tiempo, ¿cuántos hemos sido procesados? Pero ese proceso, sin duda, siempre tiene propósitos. Amén.
En la vida cotidiana que nosotros llevamos, siempre tenemos un proceso. Por ejemplo, cuando usted, gloria a Dios, ve un trabajo, el primer proceso que hay una postulación a ese trabajo, ¿cierto? Lo cual, después de ese proceso viene una entrevista. De esa postulación a usted lo llaman para una entrevista. Luego de esa entrevista hay una selección de personal, hay una terna en la cual seleccionan a las personas. En la vida cotidiana, y hablando precisamente del trabajo, cuando usted pasa esa terna, usted es seleccionado, ¿cierto? A usted lo llaman, le avisan y le dicen usted quedó seleccionado para este trabajo. Y después, finalmente, usted firma un contrato y usted adquiere esa vacante. Pero ante toda situación, en la vida cotidiana, siempre tenemos un proceso para algo. Y ese proceso tiene que suceder para que usted y yo, o en la vida cotidiana, tengamos un progreso. Gloria a Dios. ¿Cierto? Amén. No hay un proceso sin progreso. ¿Cierto? No es solo que usted viva un proceso y usted vaya a quedar siempre en ese proceso. Usted tiene que ver que los procesos, gloria a Dios para siempre, del creyente, bendito sea el nombre del Señor, siempre tienen un propósito en la vida del cristiano. Hay veces que hay procesos que al cristiano no le gustaría pasar, que al creyente no le gustaría vivir. Pero déjeme decirle que son necesarios esos procesos, porque algo Dios va a hacer en medio de ese proceso y lo va a hacer crecer a usted. ¿Sí o no? Por eso, gloria a Dios para siempre, el Señor siempre nos hace vivir procesos, porque sin los procesos no hay un progreso. Eso quiero que usted lo quede, gloria a Dios, en su corazón. Porque muchas veces uno se pregunta en el Señor y dice, ¿por qué vivo tantos procesos? ¿Por qué paso tanto estas cosas? ¿Por qué paso tanto? Es una tras otra. Pero usted hágase una pregunta más allá. ¿Qué pasaría conmigo con ese proceso? ¿Qué va a pasar conmigo en ese proceso? ¿Qué va a hacer Dios conmigo en ese proceso? Aleluya. ¿Para qué Dios me está preparando en ese proceso? Así en la palabra del Señor podemos ver diferentes hombres de Dios que tuvieron su proceso. Por ejemplo, vemos a Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, enseña, gloria a Dios para siempre, que Moisés nace y justo el rey había dicho que tenían que matar a todos los hombres que nacieran. Había una orden a todas las parteras que tenían que matar a todos los hombres que nacieran en ese tiempo. Aleluya. Y las parteras, por temor a Dios, gloria a Dios, cuando nació Moisés, dice la palabra de Dios que temieron. Moisés era bonito, dice la palabra. Era hermoso, tenía un hermoso parecer. Pero había un propósito. Imagínense, Moisés tenía 3 meses cuando su madre, en una cesta, la palabra dice de Dios que él tenía, él había sido echado en una arquilla de junco. Una arquilla de junco es como un canasto de mimbre. Amén, amén. ¿Ya? Y que tenía una tapa. Gloria a Dios para siempre. Para que usted se haga la idea, usted conoce el canasto de mimbre, ¿cierto? Con ese que de repente la abuelita iba a comprar a la feria. Amén. Así que Moisés fue echado ahí a los 3 meses de vida. Imagínense, era un bebé, era una guaguita. Y fue echado ahí. ¿Por qué? Porque era adicto, porque la mamá no lo podía cuidar más. Imagínense el proceso que estaba viviendo desde pequeño Moisés. Esto tiene un propósito. Luego de eso, al ser echado al canasto, la mamá lo echa al río y lo tira a su suerte. Pero pareciera que no es la suerte, sino que ese canasto iba dirigido por el Dios de los cielos. Porque más adelante dice la palabra de Dios que estaba la hija del faraón, bajó al río para poder lavarse, para poder bañarse, y vio que venía un canasto y mandó a sus doncellas para que fueran a recoger ese canasto. Dice la palabra de Dios que como era tan pequeño, dice que mandaron, la hija de Faraón mandó a las doncellas para que fueran a buscar a una mujer para que pudiera criar a este niño y que tuviera una edad suficiente para que ellos lo pudieran tener también.
en este caso, manda a buscar a la mamá de Moisés. Entonces dice la palabra del Señor que este creció y fue llevado con los egipcios, fue llevado con la hija de Faraón. Entonces Moisés quiere decir que creció en la sabiduría de los egipcios, creció con la enseñanza de los egipcios, se desarrolló como los egipcios. Pero dice la palabra del Señor que de repente él ya estaba grande. Dice la palabra del Señor que de repente vio a un egipcio maltratar a uno de sus compatriotas. Recuerde que Moisés era hebreo. Y veía cómo su pueblo cargaba, cómo su pueblo, gloria a Dios para siempre, trabajaba arduamente como en la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vio que un egipcio estaba maltratando a uno de los suyos. ¿Y qué hizo? Fue, gloria a Dios para siempre, mató al egipcio. Mire el proceso que estaba viviendo Moisés. Gloria a Dios para siempre. Mató al egipcio. Y después dice que estaba viendo, de repente, al egipcio lo enterró en la arena para pasar piola, para que no lo viera nadie. Pero precisamente estaban los ojos de ciertas personas. Dice la palabra del Señor que después vio pelear, contender a sus compatriotas. Y de repente uno de sus compatriotas le dice: ¿quién eres tú? ¿Eres juez para nosotros? ¿Eres príncipe para nosotros? ¿Acaso no vimos que tú mataste al egipcio? ¿Así quieres ser con nosotros? Entonces Moisés se dio cuenta que la gente ya sabía lo que él había hecho. Entonces dice la palabra del Señor que él huyó, porque Faraón había sabido lo que Moisés había hecho y por ende merecía una pena de muerte. Moisés se va a Madián, que hoy en día es Arabia Saudita, para que usted lo localice en el mapa, ¿ya? Entonces dice que este huye, arranca, gloria a Dios para siempre. Y dice que, gloria a Dios para siempre, se junta con una mujer o va caminando y se junta con ciertas mujeres para poder, estas mujeres iban a un pozo para poder darle agua a sus ovejas. Se levantan ciertos hombres contra estas mujeres y Moisés las defiende, en el cual se queda con una de ellas. Gloria a Dios para siempre. Entonces Moisés pasa todo ese proceso, gloria a Dios para siempre, para que después Dios lo llame. Era necesario que Moisés saliera de Egipto para recibir el llamado de Dios. Porque Dios lo llama en el monte Horeb con la zarza. ¿Se acuerda usted de la palabra? Usted me va siguiendo, ¿cierto?, en la historia. Alabado sea el nombre del Señor. Para los que no van callando un poquitito, esta historia se encuentra en Éxodo capítulo 2 al 4. Ya para que usted vaya ahí interiorizándose en la palabra del Señor. Entonces Moisés tuvo que vivir todo ese proceso. Tuvo que ser dejado por su madre, no una vez, sino 2 veces. Gloria a Dios para siempre. Tuvo, aleluya, un asesinato, porque mató a una persona. Tuvo que huir Moisés. O sea, si usted dijera en el buen chileno, no era de los trigos muy limpios este. Pero era necesario porque Dios de alguna otra manera iba a tratar con Moisés. Y Moisés, estando en el monte Horeb, pasando, de repente vio una zarza. Que esto es lo importante, esto es lo importante. Vio una zarza que no se apagaba, que había un fuego en esa zarza. Y esa zarza no se consumía. Y esa zarza de repente baja una voz que le dice: quita tu calzado porque el lugar santo, el que pisa es. O sea, Moisés tenía que salir de Egipto para poder conocer al Dios de los cielos. Santo Dios. Y Moisés, gloria a Dios, de todo lo que había pasado, Moisés fue el libertador. Fue un caudillo. Fue el hombre que Dios usó para poder sacar al pueblo de Israel. Gloria a Dios, con, aleluya, ser usado por Dios para levantar su vara, abrir el mar rojo, gloria a Dios para siempre, y hacer señales. Por ende, el hombre siempre va a vivir procesos, pero muchas veces el hombre no va a entender los procesos en el principio. Porque déjeme decirle que Moisés quizás no entendía por qué había salido de Egipto.
Moisés en la suya puede haber dicho, yo voy a arrancar y aquí me libro. Aleluya. Me voy a ir para que no me maten. Pero dentro de eso había un propósito. Así también vemos al rey David. El rey David, antes de ser el rey de Israel, el rey David, o David, era un pastorcito. Era, aleluya, el menor de sus hermanos. Eran 8 ellos, los hijos de Isaí. Eran 8 hombres. Dice la palabra de Dios que este fue, aleluya, no considerado para la elección del próximo rey. Porque cuando llega el profeta Samuel a Isaí, Isaí le empieza a mostrar desde el mayor y empieza a decir, este es hermoso, este es alto, y Dios le empieza a decir a cada uno, este no es nada, este no me agrada, Samuel, este no es. Y el profeta le pregunta a Isaí, porque Isaí debería haber dicho, tengo otro hijo como papá. O sea, ¿qué quiere decir? Que Isaí nunca se acordó de David. Imagínense, estaba sin querer, sabiéndolo, estaba pasando por un desprecio, incluso el no acordarse de su hijo. ¿Cómo se siente usted cuando su papá y su mamá no se acuerdan de usted? ¿Se siente mal, pues, sí o no? O por ejemplo, cuando la mamá le sirve el plato más grande al regalón, ¿cómo se siente usted? Yo me siento mal, pues. Somos personas, ¿sí o no? Y le digo, ahí hay regalones. Ahí hay regalones. No, si yo los quiero, mi mamita dice esto, yo los quiero a todos por igual. Mentira. Sí, pues sí es verdad, yo le digo a mi mamita, que lo más probable es que me debe estar viendo. Y ella me dice, no, si yo los quiero a todos por igual. No, yo le digo, si aquí hay regalones, le digo yo. Hay 3 regalones y uno que está ahí nomás. Y ese uno soy yo. Sí, pues sí. ¿Para qué? Entonces, el Samuel le pregunta a Isaí y le dice, ¿tendrás a uno más por ahí? Y ahí Isaí se acuerda y le dice, sí, tengo a uno que anda por allá, anda pastoreando ovejas. O sea, antes de ser rey era un pastor. Antes de ser rey peleó con un oso y con un león. Gloria a Dios. Antes de ser rey, gloria a Dios para siempre, peleó con Goliat. Aleluya. Este fue el que le cortó la cabeza a Goliat. Porque el paladín se paraba en el medio del valle y le decía, ¿a dónde están los escuadrones de Israel? Amedrentándolo. 40 días dice la palabra del Señor. Esta historia usted la puede encontrar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, en Primera de Samuel, capítulo 16 al capítulo 31. Entonces David tuvo que pasar por procesos, incluso la persecución de Saúl. Antes de ser rey, había sido ungido. Incluso antes, bendito sea el nombre del Señor, cuando fue ungido, dice la palabra de Dios que Dios había puesto el Espíritu de Dios sobre él, porque David tocaba el arpa. ¿Y sabe lo que le pasaba a Saúl? Venía y tenía un espíritu de Dios, que Dios le había puesto un espíritu al rey Saúl. Y dice que cuando llamaron a David, David tocaba el arpa y el espíritu se apaciguaba o se apartaba del rey Saúl. Entonces, antes de ser un rey, David tuvo que pasar por un proceso. Y todos los hombres de Dios tienen que pasar un proceso. Las mujeres de Dios tienen que pasar un proceso. Así también lo podemos ver con José. Me voy a ir un poquitito más atrás. Gloria a Dios para siempre. José el soñador. Antes de ser el virrey, el segundo más importante de Egipto, gloria a Dios para siempre, este fue un muchacho que su padre lo amaba, porque dice la palabra de Dios que lo había tenido en su vejez, y por eso lo amaba de tal manera, que incluso le había hecho un vestido, le había hecho una manta, dice la palabra del Señor. Le había regalado, aleluya, digámoslo así, un chaleco. Le había regalado algo y eso,
aleluya, cuando se le regalaba eso en la tradición, decía que él iba a tener la primogenitura. Imagínense que antes de ser el virrey, José fue traicionado por sus hermanos. Fue envidiado por sus hermanos. Aleluya. Incluso sus hermanos tramaron matarlo. Imagínense José con su corazón. Los que tenemos hermanos, gloria a Dios para siempre, de repente cuando hay injusticia, y lo voy a abrir mi corazón, de repente uno se siente mal. Uno que es del Señor se refugia en el Señor. Uno se refugia en el amor de Cristo. Pero la persona que no es de Dios se refugia en la ira, en el enojo, incluso en el distanciamiento con sus padres. Entonces José era, aleluya, el regalón del papá. Y sus hermanos procuraban matarle. Entonces dice la palabra de Dios que sus hermanos lo echaron a una cisterna. Esa cisterna se supone que tenía que estar con agua, pero dice la palabra que estaba seca. Y dice la palabra del Señor que José no tan solo cayó a la cisterna porque ellos pensaban en matarlo. Y no tan solo querían, aleluya, matarlo, sino hicieron un complot contra José. Le quitaron esa vestidura, la mancharon con un cabrito y le dijeron a su padre que lo había devorado una bestia, que le había sucedido algo. Imagínense el corazón de José, antes de ser el virrey. Por eso le he mencionado a 3 personajes de la Biblia que tuvieron que vivir un proceso para progresar en el futuro. Aleluya. Porque Moisés fue el caudillo, fue el libertador. David fue el rey de Israel. José fue el virrey, fue el segundo mayor en Egipto. Imagínense que José, pasando el tiempo, gloria a Dios para siempre, él tuvo unos sueños. Usted sabe, ¿por qué tenían envidia los hermanos? Porque él tuvo 2 sueños. Uno que se levantaban, gloria a Dios, digámoslo así, unas pajas, y los demás, habían otras pajitas las otras 11, una se levantaba y las otras se inclinaban delante de él. Y le decían, tú vas a gobernar, tú nos vas a gobernar, nos vas a reinar a nosotros, que te crees superior a nosotros. Aleluya. Y los hermanos le tenían envidia antes de ser un virrey. Usted conoce la historia, ¿cierto? Que usted lo puede ver y corroborar en Génesis capítulo 37 al capítulo 41. Entonces dice la palabra del Señor, continuando con la historia de José, dice la palabra del Señor que este fue vendido incluso. Sus hermanos dijeron, no hagamos ni tal de levantarnos contra José, de matarlo, mejor vendámoslo. Y lo vendieron. Aleluya. Y fue llevado a Egipto. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y en Egipto, gloria a Dios, fue comprado por Potifar, el carcelero. Gloria a Dios para siempre. El que llevaba la cárcel. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que la mujer de Potifar le decía a José, acuéstate conmigo. Santo Dios. ¿Está entendiendo, cierto? José era hombre, podía haber caído en la tentación, pero José mostraba fidelidad a su dueño. Aleluya. Mostraba, aleluya, un compromiso con lo que él tenía, porque fácilmente él ya se podría haber apartado de aquel lugar. Pero era su obligación, porque aún así como él fue comprado, en parte era un esclavo. Pero la tercera parte me conmueve. ¿Sabe por qué? Porque tenía fidelidad con Dios. Ante todas las cosas amaba a su Dios. Y no quería, gloria a Dios, dañar esa comunión que tenía con Dios. El temor de Dios. Aleluya. Entonces esta mujer se le ofrece no una vez, sino 2, sino 3. Y esta mujer dice que era bella. Estaba leyendo un documental que decía que esta mujer tenía un buen parecer.
O sea, fácilmente cualquier hermano, cualquier persona podría haberse tentado y haberse, gloria a Dios para siempre, haber pecado con la mujer. Aleluya. Por eso, en medio del proceso, van a suceder cosas que usted no entiende. Pero usted tenga, aleluya, el corazón de José. Porque José fue fiel al dueño que tenía. Segundo, mostróse el compromiso que tenía en el lugar. Y tercero, tenía un temor reverente al Señor. Por eso que cuando venga la tentación, por eso que cuando venga, aleluya, a tentarte una mujer o un hombre, gloria a Dios para siempre, usted salga arrancando como José. ¿Sabe por qué? Porque José pescó sus vestiduras, se las dejó ahí y salió arrancando. Por eso hay que huir del pecado, hay que huir de la falsedad del diablo, hay que huir de la tentación, porque el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Amén. Aleluya. ¿Y usted está vivito o no? Amén. Amén. ¿Usted está ojo al charque o no? Atento, atento. Usted tiene que estar atento a la jugada. Porque en el momento menos indicado, el diablo salta ahí. Aleluya. Cuando usted se ve firme, cuando usted se ve orando, cuando usted se ve ayunando, cuando usted se ve ahí metido en las cosas del Señor, ahí el diablo se levanta. Porque cuando usted anda ahí más o menos, el diablo ni lo pesca. Porque sabe que en cualquier momento le pega un paipazo o un ranazo espiritual, hasta ahí va a llegar. Por ende, usted tiene que estar atento. Mencionamos a 3 hombres, gloria a Dios para siempre, que tuvieron procesos antes de ser, gloria a Dios para siempre, lo que fueron. Los procesos del creyente son fundamentales para el crecimiento, tanto para el desarrollo personal, como también para el espiritual. Aleluya. La palabra del Señor enseña que por medio de padecimientos, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poquitito de tiempo, mire lo que dice la palabra, un poco de tiempo, un poco de tiempo. La prueba no es toda la vida, la lucha no es toda la vida, el problema no es para toda la vida, sino que es un poco de tiempo. Aguanta, hermano mío, aguanta, hermana mía, porque pronto Cristo te va a dar la salida. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Mire, Señor. Amén. por poco de tiempo. Y mire aquí lo importante, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Segundo, que en medio de la debilidad de nosotros, mire, escuche bien, en medio del proceso, el poder de Dios se perfecciona. Aleluya. Sí, amén. Por eso usted pasa el proceso en la casa del Señor. Por eso el proceso, usted no se vaya arrancando de este lugar. Jóvenes, señoritas, los que están recién empezando, sus primeros pasos, sus primeros añitos, usted no se vaya al mundo con cualquier tipo de problema. O con ningún problema que usted tenga. O el problema que usted tenga, no se vaya al mundo. Porque el mundo nada bueno le ofrece. El mundo, cuando usted tiene problemas, ¿qué hacen los muchachos? Vamos a jaranear, pum. ¿Qué hacen los jóvenes del mundo? Vamos a una fiesta, po, si andáis desanimados. Para levantarte el ánimo, vamos a tomar. Po. Seguro, claro, que cuando se te pasa la borrachera no se te viene el problema a la mente. Claro que nosotros cuando vivimos problemas como hijos de Dios tampoco se nos olvidan, aleluya, los problemas. Pero tenemos una cosa bien segura, que confiamos en el Señor y que tarde que temprano Dios nos va a ayudar. Amén. ¿Sí? Aleluya. Mire, el segundo, que en medio de la debilidad de nosotros el poder de Dios se perfecciona. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia. Mire el apóstol Pablo lo que estaba diciendo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Aleluya. No es el poder humano, no es el poder de nuestro pastor, no es el poder del evangelista, es el poder de Cristo. Y Dios se perfecciona, gloria a Dios. El poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Ahí es Dios donde se glorifica, pues. ¿Acaso cuando usted está en el problema, cuando usted está débil y ha sacado, aleluya, yo de repente no he tenido ni siquiera una palabra para poder decirle al Señor, o decirle, Señor, incluso le he dicho al Dios de los cielos, Señor, aquí estoy. No tengo muchas palabras cuando he estado débil, cuando he estado flaco. Una vez le contaba a mi esposa, venía de la universidad, gloria a Dios para siempre, del instituto, y venía y de repente puso una alabanza del pastor, aleluya, Alejandro Ulloa, muy bonita, gloria a Dios para siempre, y le dije al Señor, paré el auto, gloria a Dios para siempre, y le dije, Señor, yo te necesito, porque sin ti yo me voy a perder. Si tú no te metes conmigo, y si yo no me meto contigo, yo no voy a poder salir de esto, porque me sentía débil, me estaba perdiendo de los cultos, estaba haciendo, aleluya, solamente los domingos, y eso al cristiano cuando se aparta, cuando no se congrega, se empieza a debilitar, porque empieza a darle cavidad a otras cosas. Y paré el auto, puse los termitentes, y de repente cuando le dije, Señor, no tengo más palabras para poder decirte, no tengo qué más decirte, solo necesito tu presencia. Y de repente, desde arriba, desde los cielos, sentí, aleluya, que cayó algo, y lo único que sentía mis lágrimas caer por mis mejillas, y sentía el refrigerio. Y mientras escuchaba la alabanza, el Señor me decía, yo estoy contigo, aguanta, hijo mío, yo estoy contigo, te voy a fortalecer, te voy a enseñar en este proceso que estás viviendo. No te vayas para el mundo. Gloria a Dios. Oiga, y fue fortalecido. Porque déjeme decirle que, y mi pastor, yo se lo he comentado a él, cuando uno, aleluya, tiene algunas cosas, por ejemplo, y se aparta del Señor. Cuando digo tiene algunas cosas, me refiero que tiene responsabilidades que lo apartan de los caminos del Señor. Quizá usted es una proyección profesional, pero no todos, aleluya, sobreviven a eso. Porque usted tiene que estar, aleluya, convertido hasta los huesos. Usted tiene que entender lo que hizo Dios en su vida. Porque cualquiera se va al mundo, Aleluya. pero cualquiera no retorna. Cualquiera se va al mundo, pero no todos tienen la oportunidad de volverse. Que eso es terrible, hermano. Lo más terrible, hermano, que usted no vaya a echar a perder todo lo que Dios está haciendo en ese proceso. Porque muchas veces nos vemos cegados. En un momento yo me vi solo. Mi esposa se congregaba todos los días con mi hijo, mi niña. Y yo me sentía solo. Llegaba a la iglesia los días domingos, los hermanos me abrazaban, pero me sentía solo. Era parte de mi proceso. Que ahí vi el amor de Dios. Que aún fallando, porque no soy un ángel, porque no tengo alas, no tengo aureola, fallo igual que todo. En un momento, aleluya, había tomado la decisión, que fue cuando descendió el poder de Dios. Le dije, Señor, si tú no me respondes, yo me voy a apartar. Sufro las consecuencias, y yo sé cuáles son las consecuencias. Y el Señor me revistió de su gracia. Su misericordia me alcanzó. Entonces, el tercer punto, en medio de las tribulaciones podemos encontrar consolación. Aleluya. Podremos encontrar consolación de parte de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 al verso 3 y al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio, aleluya, de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Por eso usted pasa un problema.
Yo no entendía por qué al inicio nosotros habíamos perdido a nuestro primer bebé, a nuestro primer hijo. Alrededor de 4 meses y medio de gestación hubo, aleluya, un desprendimiento y yo no lo entendía. Lo único que pude decir de ese proceso, bendito sea el nombre del Señor, le dije al Señor cuando llegué a la casa, mi esposa hospitalizada, llegué a la casa en la mañana, en la madrugada, levanto mis manos en el sillón y le digo, Señor, tu nombre sea alabado. Dios quitó, Dios dio y Dios quitó, tu nombre sea exaltado. Yo no entendía ese proceso. Mi esposa se cuestionaba. Pero sabe, vivimos ese proceso amargamente. Porque no estábamos contentos, estábamos tristes. Porque era nuestro hijo. Y nunca le reclamé al Señor. Nunca le dije al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Nunca le dije. Lo único fueron esas palabras. Alabado sea tu nombre porque Jehová dio y Jehová quitó. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea alabado. Y me derramé ahí. Pero después me di cuenta porque hubo un hermano que también pasó por esa situación. Y el hermano no lo estaba tomando de buena, aleluya, de buena manera. Y le dije, ¿sabes lo único que puedo decirte? Que cuando yo viví ese proceso, gloria a Dios para siempre, te puedo aconsejar de esta manera. Refúgiate en Dios, porque Dios va a volver a abrir la matriz de tu esposa. Refúgiate en Dios, porque Dios va a escuchar tus oraciones, va a sanar tu corazón, aleluya. Y ahí tuvo otro bebé, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si usted está viviendo un proceso de enfermedad, que si usted está viviendo un proceso, bendito sea el nombre del Señor, de depresión, si usted está viviendo un proceso con su hijo, oiga, pase el proceso sin reclamarle al Señor, sin decirle nada al Señor. Usted pase el proceso calladito, bendito sea el nombre del Señor, porque así mismo como usted fue consolado, usted va a consolar a otro y va a poder aconsejarlo. Gloria a Dios. ¿Cuál era el título del mensaje? Sin el proceso no hay progreso. Amén, amén. El cuarto punto Santo Dios. nos da plena confianza en que podemos vencer en medio del proceso. Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús. Mire Jesús lo que le dice a usted. Gloria a Dios. Confiad. Confiad. Y Él le está diciendo, en el mundo tendréis aflicciones. Él nos está negando que nosotros no vamos a pasar problemas. Que sí vamos a pasar problemas. Aleluya. Y más cuando usted se convierte. Sí, amén. Más cuando usted se entrega al Señor. Más cuando usted se dispone en las manos del Señor. Aleluya. Más cuando usted le dice, Dios mío, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero entregarme a ti. Más problemas usted va a tener. No van a ser menos. Yo no encuentro la lógica de los cristianos cuando dicen, ven a Cristo porque Cristo te va a solucionar los problemas. Pareciera que fuera cierto. Y pareciera que fuera verdad. Pero lo que yo he encontrado en estos poquititos años que llevo en el Evangelio, en que sí Dios da la salida. Gloria a Vamos a vivir el proceso. Y es necesario que Dios nos meta en esos procesos. Hay veces que nosotros solo nos metemos en el proceso. Pero qué lindo cuando Dios te mete en el proceso. Porque así mismo Dios te va a ayudar. Así mismo Dios te va a sacar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el quinto, en medio de los procesos no estamos solos. Isaías capítulo 43, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, mire, tómeme atención. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Gloria a Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. Santo Dios. No van a llegar hasta arriba. Cuando pases por el fuego, no te quemarán. Amén. Santo Dios.
ni la llama arderá en ti. ¿Qué pasó? Aleluya, con los varones hebreos que lo echaron aleluya, al horno de fuego. Oiga, ellos no estaban solos. Había un cuarto varón, aleluya, como los hijos de los dioses, aleluya. Asimismo Cristo va a estar con usted en la etapa que usted esté viviendo. No sé qué está pasando. Nuestra hermana Geraldine nos predicaba el día martes sobre el proceso, aleluya, del alfarero. Bendito, no sé en qué etapa usted está, en el primero, en el segundo, en el tercero. Yo puedo testificarle que estoy en el primer proceso. Cuando llegué a Cristo, le decía a un hermano y le comentaba, porque yo llegué sin trabajo, y si Dios me tiene nuevamente en este proceso, aquí estamos, papá del cielo, haz como tú quieras. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Dele palmas de alabanza al Señor. ¡Aleluya! ¡Y alaba mi alma, Dios! ¿Cuántos pueden decir eso? Imagínense que tomaba atención en lo que decía nuestra hermana Geraldine. ¿A dónde se quebró la vasija? En las manos. Esa estaba en las manos. Muchas veces usted va a estar aquí y usted se va a quebrar aquí. ¿Sí? Usted va a decir, yo estoy en un coro, yo coordino, yo predico, yo, aleluya, yo hago todo para el Señor. Pero muchas veces usted se va a quebrar aquí. Y lo importante es que usted no se vaya. Lo importante, y quiero hacer hincapié en esto, que el proceso no le gane. Que el proceso no lo mande para afuera. Quédese en las manos del alfarero, quédese en las manos del Señor. Porque como decía nuestra hermana Geraldine, asimismo el alfarero tomaba todo ese barro y volvía a meterlo, aleluya, en las máquinas que decía nuestra hermana Geraldine. Estaba en las manos del alfarero. Sexto punto, mi hermano. En el medio del proceso y la tentación, Dios nos da la salida para soportar. ¡Aleluya! Mire lo importante. En medio del proceso. No os ha sobrevenido, dice la palabra del Señor, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¡Aleluya! Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. ¡Aleluya! O sea, usted no va a recibir una tentación más que usted no pueda resistir. ¡Aleluya! Dios no le va a poner una carga extra que usted no pueda pasar. Amén. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Mire qué bueno el Señor. Y el séptimo punto dice, en medio del proceso debemos tener plena convicción del amor de Cristo que tiene para con nuestra vida. Romanos capítulo 8, verso 35 y al 39. Esta palabra a mí me gusta, hermano. Esta me la meto a los huesos. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos más difíciles Dios me la mostraba. Dios me hacía leerla una y otra vez, una y otra vez. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Wishibirishi, diablo. Aunque estemos atribulados, aunque estemos pasando problemas, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, aleluya, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. A mí me gusta esta palabra, porque en los momentos más difíciles, mi hermano, en los momentos más difíciles me he metido a esta palabra. ¿Habrá algo? Sí, yo he pensado también en apartarme. Si usted no crea que soy un superhéroe, no crea que mi pastor es un superhéroe. Yo pienso que nuestros pastores también se han cuestionado y han dicho, Señor, ¿me llamaste tú? Señor, mira el proceso que estoy pasando. Usted no lo ha vivido. Usted no se ha preguntado eso cuando ha estado amargamente llorando. Señor,
¿qué está pasando con este proceso? No veo tu respuesta, no veo tu salida, no veo tu mano. Aleluya. Pero no quiere ser que Él no esté ahí. Él está viéndonos en nuestro proceso. Porque tarde que temprano, como me pasó a mí, que en un momento dije, Señor, esta es la última vez, ahí actuó Dios. Aleluya. Pero usted no espera llegar a esa opción. Sí, amén. Porque usted puede ser más valiente que yo y usted arrancar, usted apartarse. Por eso es un arma de doble filo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Por eso usted, aleluya, yo quiero decirle que es verdad que cuesta servir a Dios. ¿Sí o no? Sí, porque hay abnegación. O dígame que es fácil. Porque muchos predican de un evangelio de rosa. ¡Qué bonito! Ven, que Cristo te ama. Yo sé que me ama. Cristo se va a llevar todos tus problemas. Dios nos va a ayudar en medio de esos problemas. ¿Sí? Porque hay algunos que presentan el evangelio de color de rosa. Pero si usted va viendo que la rosa es bonita arriba, pero para abajo está llena de espinas. El tallo está lleno de espinas. Y si usted la toma, usted se clava los dedos. Se clava la mano. Gloria a Dios. Por eso el evangelio es solamente, escuche bien, para los valientes. Aleluya. No es para los cobardes. Aleluya. El evangelio es para los valientes. Sí, amén. Cualquiera en el mundo podía andar con una pistola. Cualquiera se podía parar con un arma. Pero anda a pararte con una Biblia. Santo Dios. Te van a garabatear. Sí, amén. Te van a tirar agua. Te van a apuntar con una pistola. Aleluya. Si para estar en el evangelio tiene que ser de verdad, po. Amén. Amén. Serio. Aleluya. Porque el evangelio no es un juego. Sí, amén. El evangelio es para la salvación de su alma. Aleluya. Y que eso es lo más importante que Dios tiene. Y Jesús se encargó de predicar eso. Bendito Dios. Jesús era el más interesado en su alma. Por eso este evangelio es serio. Amén. Yo sé que no es fácil servir a Dios. Yo sé que no es fácil, aleluya, abnegarse. Porque de repente la carne tira, ¿sí o no? Aleluya. De repente cuando usted está pasando escasez, de repente viene la tentación a volver a hacer las cosas del mundo. O de repente cuando usted anda medio wichiwachi, cuando anda medio ahí entre Tongo y los pilos, ya si total una cerveza no pasa nada. Santo Dios. Si no me voy a curar, total lo que castiga al Señor es la embriaguez. Miren lo que dicen algunos. Aleluya. Ya si me voy a pegarme un pipazo, no, si total me reconcilio con el Señor. Santo Miren, Dios. jugando con el diablo. Por eso en las pruebas, en la adversidad, en los procesos, ahí es donde se ve al cristiano, no se ve cuando solamente está en la bendición. En la bendición es bonito servir a Dios, porque yo he sido bendecido en los caminos del Señor y he estado en los caminos del Señor bendecido. Pero también he estado en la escasez, y ahí es donde he estado en la enfermedad, y ahí es donde usted tiene que demostrar lo que es, lo que Dios ha hecho en su vida. Porque de tal manera, ¿de qué sirve servir a Dios cuando solamente estamos bien? O sea, le estamos sirviendo al Señor solamente de balde. Aleluya. O sea, solamente le estamos sirviendo al Señor, aleluya, porque nos va bien. Recuerden lo que le dijo el diablo a Dios por Job. Ah, pero es que Él te sirve, Él te honra, porque tú lo tienes cubierto. Porque está la bendición tuya sobre Él. Pero ¿y qué pasaría si a usted Dios le quita la bendición? ¿O Dios permite ciertas cosas que le pasen a usted? ¿Seguirá sirviendo? ¿Qué pasaría si hubiera una ruptura en una relación? ¿Seguirá sirviendo al Señor? Si, aleluya, está enferma su esposa o su esposo, ¿usted seguirá sirviendo al Señor? Aleluya. Si uno de sus hijos se pone rebelde, ¿usted seguirá sirviendo al Señor? Son preguntas que usted tiene que hacerse. Aleluya. ¿Cuál es su cimiento? ¿Cuál es su firmeza? ¿En quién usted ha creído?
Porque yo por lo menos no he creído de balde al Señor. He tenido experiencias con el Señor. Y le contaba a un compañero y le decía, en la universidad, le decía, a mí nadie me va a poder quitar la experiencia. A mí la religión no me marcó. A mí la liturgia de la religión, del modelo, no me marcó. Lo que me marcó, lo que hizo Cristo en mi vida. Y yo creo que a usted también. Yo creo que a usted también. Eso. Gloria a Dios para siempre. Mire, la palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 7 al 9: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El proceso es difícil, sí. El proceso de repente abruma, sí. El problema de repente, el proceso nos deja flacos, sí, es verdad. Cuesta. Que levante la mano aquí. No soy Américo por si acaso. ¿Ya? Que levante la mano. ¿Quién no ha experimentado eso? Todos los que estamos aquí, ninguno levantó la mano. Y es porque comprendemos, aleluya, que los procesos son difíciles. De repente usted va a sufrir traiciones. De repente desaire. De repente usted va a sufrir, aleluya, incluso de los de su casa, hermano. ¿Sí es verdad? Pero ahí es donde usted tiene que afirmarse. Porque vimos la historia de estos 3 hombres que hemos leído al principio. ¿Cómo fueron prosperados? ¿Cómo fueron bendecidos? José fue bendecido por Dios, aleluya. Y José bendijo a toda su familia. Por él cayó la bendición. Por eso usted no se suelte de la mano del Señor. Siga creyendo en el Señor, porque tarde que temprano Dios le va a dar la salida. A José Dios lo ayudó. Aleluya, Jehová lo puso en alta estima. Siempre estuvo con José. Y José nunca defraudó al Señor. Por eso los procesos son difíciles. Hemos leído el texto, mi hermano: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Usted habrá dicho, no ha tocado ninguno de los temas que habíamos leído. Precisamente el águila tiene proceso. Precisamente, hermano mío, el águila, para rejuvenecerse, tiene un proceso. El águila alrededor de 70 años vive. Pero al año 40, el águila pasa por un problema, pasa por un proceso, aleluya, que es de vida o muerte. Tiene que decidir. El águila a los 40 años tiene que decidir si renovarse o dejarse morir. ¿Por qué? Porque al momento de los 40 años, el águila, sus alas son pesadas por su plumaje. Bendito sea el nombre del Señor, porque su plumaje es pesado. Y no lo deja extender libremente, aleluya, sus manos. Santo Dios, aleluya. Ponga el águila real, ese, el negrito con blanco en la cabecita blanca. Ese es un águila joven. Ese, mire. Vaya, atento, Benjita. Dios te bendiga, bien. Dele palmas de alabanza, pues. Está bien, Benjita. Dios te bendiga. Ese es el águila real. Mire, véalo. Es majestuoso, ¿cierto? El águila es poderoso. El águila tiene una hermosura. Gloria a Dios para siempre. El águila es uno de los mejores en el aire. Él puede mantenerse muy arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el águila a los 40 años tiene que tomar una decisión. Porque a los 40 años sus alas se ponen pesadas por su plumaje sucio. A sus 40 años se pone débil por sus garras. Sus garras ya no son las mismas para poder, aleluya, agarrar su presa. Su vista se nubla, dice, aleluya, los historiadores. Los que hacen estas cosas de la biografía de los animales. Y me interesaba esto porque el pico, aleluya, del águila empieza a encorvarse. Por eso el águila tiene que tomar una decisión. Porque el mismo pico que él tiene se empieza a encorvar. Y mire la figura del águila.
empieza a apuntar hacia su pecho. Por ende, a los 40 años tiene que tomar una difícil decisión. Que esa decisión, y si la llega a tomar, tiene 5 meses ese proceso alrededor. En ese proceso, el águila tiene que remontarse a lo más alto que hay en una roca, en un peñasco. Gloria a Dios para siempre. Tómeme atención en esto, no se desconecte. Se remonta a lo más alto para estar seguro. Recuerde que ya está débil. Recuerde que sus garras ya no sirven. Recuerde que su pico también se pone débil y lo puede matar, aleluya. Sus alas son pesadas y se remonta a lo más alto, se va solito, aleluya, donde está seguro, donde no puede volar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que ahí empieza su proceso, cuando Él decide cambiar. Hay muchas águilas que se dejan morir. Hay muchas águilas que en ese proceso mejor dicen, mejor no, mejor muero ahora, a los 40 años. Porque recuerde que vive 70 años, tiene 30 años más para vivir. Y de repente esta águila empieza a vivir este proceso. Y en este proceso lo primero que hace es sacarse el pico. Porque ese pico ya está débil. Luego, cuando le sale ese nuevo pico, empieza a arrancarse las garras, las uñas. Gloria a Dios para siempre. Y una vez que le sale el pico y su garra nueva, empieza a azotarse. Empieza a pegarse con las piedras, con los peñascos, con las rocas para sacarse su plumaje pesado. Porque sin ese plumaje, bendito sea el nombre del Señor, con ese plumaje no va a poder volar. Por ende tiene que empezar a sacarse. ¿Cuántos se han sacado una uña? Los que trabajan en la construcción cuando se pegan con el martillo. ¿Cuánto duele? Yo una vez estaba saltando en la cama de mi abuela y tenía unos hilos de pescado, esas que son como un triángulo, y estaba saltando. ¡Ey! ¡Bájate, Manuel! ¡Bájate, Manuel, de ahí! ¡No desordenéis la cama! Y de repente me pego un salto y me queda enganchada la uña del dedo guatón. Y toda la uña afuera, la carne viva, toda la cuestión. Imagínense el proceso del águila. No es una, no son dos, son varias. Imagínense el proceso que tiene que pasar el águila. Bendito sea el nombre del Señor para seguir, aleluya, su vida. Santo Dios. Una vez, aleluya, que le sale ese pico nuevo, le salen las garras, empieza a sacarse su plumaje. Es un proceso de dolor, es un proceso de angustia, porque el águila después se ve feo. El águila queda todo desguañanado, queda todo, aleluya, destartalado, como dice la hermana. Como cuando usted se levanta en la mañana. ¿Sí o no? Todo sacón. ¿Ah? La baba por acá. Las lagañas. Entonces el águila, hermano mío, empieza a tomar este proceso tan difícil. Dura 5 meses este proceso. Pero una vez que este águila vive ese proceso, pasa ese proceso, bendito sea el nombre del Señor, es un águila, vuelve a ser un águila majestuosa, que se remonta en los aires. Ese águila ve una presa a kilómetros, gloria a Dios para siempre, y puede tomar hasta un ciervo, gloria a Dios para siempre, hasta un niño como del porte de Ailín, gloria a Dios para siempre, puede tomarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Sus garras son fuertes, su pico destroza la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es necesario pasar por ese proceso. Es necesario, bendito sea el nombre del Señor, que ese águila tenga que pasar ese proceso para que dure 30 años más. Ahora le hago la pregunta a usted. No sé cuántos años lleva en ese proceso. No sé cuántos años usted lleva, aleluya, con un proceso que usted tiene que saber, aleluya, pasarlo. Usted quiere quedar en ese proceso. Usted quiere seguir viviendo en ese proceso. Usted tiene una decisión que tomar en esta noche. Usted sabe lo que le aparta del Señor. Usted sabe lo que le llama la atención del mundo y tiene que saber dejarlo. Porque muchas veces tenemos cosas en nuestro corazón que no nos permiten acercarnos al Dios de los cielos. Y aunque usted me diga, yo vengo a orar, yo vengo a ayunar, yo vengo aquí, pero yo te veo tu caminar y no estás caminando igual. Tienes que pasar el proceso.
Y en ese proceso va a ser difícil. Porque en ese proceso vas a tener que sacarte tus plumas. No sé si usted me está entendiendo. Va a tener que empezar a sacarse, aleluya, lo que no le agrada al Señor. Porque tu caminar ya se puso pesado. Porque estás llegando a duras penas a la iglesia. Porque usted no se está esforzando, no le está tomando el peso nuevamente, aleluya, al evangelio. Porque usted lo tomó como liturgia, lo tomó como una rutina, lo tomó como algo acostumbrado, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿hace cuánto que no vibra con la palabra? ¿Hace cuánto que usted no levanta las manos? ¿Hace cuánto que usted no llora? ¿Hace cuánto que usted no pasa un llamado? ¿Hace cuánto que usted no dice, Dios mío, aquí estoy? Escuchaba un predicador que él decía, Señor, no tengo más palabras para poder decirte, no tengo una frase, no tengo algo para entregarte, pero sí tengo algo que decirte, Señor, que aquí está mi vida. Póngase de pie la iglesia. Oh, mi alma te alaba, Señor. Sin el proceso no hay progreso. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. El águila tiene para pasar 30 años más, pero tiene que pasar un proceso muy difícil. No sé en qué etapa está usted. No sé en qué etapa va a vivir usted. Si es necesario que usted viva el proceso, no se suelte de la mano del Señor. Si usted está viviendo el proceso, no se aparte de los caminos del Señor. Y lo voy a decir por tercera vez. Si usted está viviendo el proceso, no se aparte de los caminos del Señor. Porque tarde que temprano Dios le va a ayudar. Tarde que temprano el Dios de los cielos lo va a fortalecer. Mire lo que dice la palabra del Señor. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Es necesario que usted se renueve. Es necesario que ya no se acuerde de las cosas pasadas, de las victorias pasadas. Yo ayunaba, yo cantaba, yo adoraba, yo oraba, yo así. Los hermanos Abba. Aleluya. Es necesario que usted se renueve ahora. Dígame usted, sea claro usted, ¿cómo va pasando ese proceso? ¿Lo quiere pasar en el mundo? ¿Con pastillas? Santo Dios, con ayúdanos, remedios, Señor, aleluya. con alcohol, No, Señor. con drogas, con vicio, con jarana. ¿Cómo va a echar a perder lo que Dios ha hecho en su vida? Dese cuenta que los procesos que Dios lo ha metido y que usted ha estado en el Señor con esos procesos no son casualidades. Yo he vivido procesos que ahora yo entiendo, Gloria a Dios. que ahora yo veo la mano de Dios. Quiero hacerle una cariñosa invitación. Gloria a su nombre. Si usted se aleluya. identifica como el águila y que hay algo que ya lo está matando, o hay algo que está a punto de matarlo, a punto de descarriarse, voy a ser claro, a punto de que usted se aparte de los caminos del Señor. Santo Dios, Porque hay aleluya. aquí hermanos que están en las cuerdas. Hay hermanas aquí que están en las cuerdas. Ay, Santo Dios. Y que usted necesita recibir fuerzas de Sí, parte del Señor. amén. Le hago una invitación, el altar está abierto. Y voy a terminar diciendo lo siguiente, mi hermano. Fue necesario que tú te enfermaras. Fue necesario que tú pasaras por la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la enfermedad tuviste a ese Dios que te sanó. Fue necesario que tú pasaras, aleluya, por la escasez de tu casa. Porque ahí Jehová te proveyó. Es necesario que tú estés pasando ese proceso para poder mostrar el poder de Dios. Es necesario que tú vivas ese proceso, aleluya, con tus hijos, gloria a Dios para siempre. Yo sé que tengo hijos pequeños.
y los míos van a crecer, y espero hacerlo sabiamente para ellos, para que sigan en estos caminos. Pero yo sé que no todos van a seguir, o no todos siguen, aleluya. Pero no, déjame decirte algo, que sigue orando por tu hijo, sigue orando por tu familia, sigue orando por tu hija, porque pronto van a llegar a los caminos del Señor, pronto Dios le va a salir al encuentro. No los suelte de la oración, envíalos como flecha al cielo, porque tarde que temprano ellos van a llegar a este lugar, nuevamente van a abrazar la cruz, nuevamente van a poner la mano en el arado y nunca más van a mirar hacia atrás. Es necesario que tú pases ese proceso. Es necesario que tú vivas lo que estás viviendo. Porque ahí en medio de ese proceso, tarde que temprano, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar, Dios te va a limpiar. Porque su palabra dice, bendito sea el nombre del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza, aleluya, al que no tiene ninguna. Aleluya, los muchos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová recibirán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oiga, levantará las alas como las águilas. Te rejuvenecerás como las águilas. ¿Cuántas águilas están pasando ese proceso? ¿Cuántos hermanos están pasando ese proceso? Le hago esa invitación aquí. Venga a reconciliarse con el Señor. Venga a hablar con el Dios de los cielos. Es bueno, aleluya, estar ahí en el puesto. Sí, es bonito. Y usted me dice, pero puedo hacerlo acá mismo. Pero en el altar es diferente. En el altar donde usted se derrama delante del Señor. Es donde un lugar especial donde usted ora y gime delante del Dios de los cielos. Oramos al Señor. No hay nadie que quiera pasar. No sé en qué año está usted del proceso del águila. Puede que esté en el año 40 y usted necesite pasar ese proceso. Soltar las cosas que le están apartando del Señor. Porque el águila se despoja de lo que no le sirve, para que después le salga un plumaje nuevo, resplandoroso, con garras fuertes, con un pico fuerte, con alas que brillen, gloria a Dios para siempre. Es necesario que tú brilles en el Evangelio. Hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios apagados, gloria a Dios para siempre, por el proceso. Y necesitas que Dios trate en tu vida. Pero muchas veces el cristiano en medio del proceso endurece su corazón en vez de abrirlo al Dios de los cielos. Si Dios quiere extenderte la mano, ¿acaso Dios no ha extendido la mano en tu familia? ¿Acaso Dios no te ha ayudado en tu familia? ¿Acaso tus hijos no sirven al Señor? Gloria a Dios. Necesitas volverte al Dios de los cielos. Necesitas reconciliarte con Dios. Porque Dios atiende al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Aleluya. Quieres estar lejos del Señor, quieres estar apartado del Señor, aunque tú estés aquí, aunque usted esté aquí, aunque usted esté en un coro, cantando, adorando, bendiciendo, pero estás lejos del Señor. Santo Dios. Necesitas acercarte al Señor, necesitas acercarte al Dios de los cielos, no endurezcas más tu corazón. Padre, te doy gracias, Dios de los cielos, por su amor, bondad y misericordia.